Hola, buenas a todos. Un día más en nuestro canal con un vídeo dedicado fundamentalmente a la ayuda a los estudiantes de segundo de bachillerato de filosofía que quieren presentarse en selectividad precisamente por esta asignatura, por filosofía, y por tanto que han decidido pues encarar la selectividad con esa materia que ahora es de elección voluntaria, como es la historia de la filosofía. Y puesto que hemos estado confinados en casa con el coronavirus y las circunstancias han sido varias, pues en Andalucía, que es concretamente donde va enfocado este vídeo para la ayuda a los alumnos a hacer el examen de selectividad, concretamente en Andalucía se ha hecho un examen muy abierto con multitud de posibilidades y voy a centrarme en explicar cómo será el examen de selectividad y también los elementos y los puntos claves que yo creo que deben, digamos, tenerse en cuenta para hacer un buen examen, ¿vale? Así que, sin más, voy a pasar directamente a enseñaros cómo es el examen y cuáles son las características fundamentales y los elementos donde hay que poner especial atención a la hora de elaborar un buen examen en selectividad. Vamos a ello. Bueno, pues aquí tenéis un pantallazo que he hecho de lo que sería el modelo que podéis encontrar en la página web de la Universidad de Andalucía, de Sevilla, de la Junta de Andalucía, donde aparecen todos los posibles modelos de exámenes que hay en cada una de las materias. En este caso, en Historia de la Filosofía. Ahora, precisamente, aquí lo podéis ver, el curso, voy a coger mi lápiz, el curso 2019-2020, ¿de acuerdo? Vamos a poner un colorcito un poquito más llamativo, aquí 2019-2020. De acuerdo. Las instrucciones son estas, que las quiero leer rápidamente para que sepáis un poco cómo hay que hacer las cosas. A veces elementos formales son importantes y puntúan más de lo que podría parecer. Por ejemplo, hay que saber que la duración es 1 hora y 30 minutos. Y como después veremos, voy a abrirlo ya, que tengo aquí varias opciones. Las preguntas son 4. Tenemos aquí las preguntas. Ahora después las explicaremos un poquito mejor. Las preguntas son 4. El contexto filosófico y cultural. ¿Veis que no pone histórico? No histórico necesariamente. No es que no se pueda poner nada de historia, pero es filosófico y cultural, no histórico, ¿de acuerdo? Que influye en el autor, o sea, la época cultural histórica del autor, perdón, filosófica del autor. Después, y esto es importante, identificar y explicar las ideas que están contenidas en el texto, no las ideas del autor en general, no las ideas, sino las ideas que están contenidas en el texto. Luego daré indicaciones para hacer esta pregunta. Después, importante, justificar esas ideas del texto en relación con la filosofía general del autor. Con lo cual, eh, no es que realmente haya que hablar de todo el autor, aunque realmente lo que yo recomendaría es que se hablase un poco en general de todo lo que el autor nos dice, justificar con la filosofía del autor. Vale. Y por último, relacionar el tema del autor con una posición filosófica de un periodo histórico diferente. Antiguamente, las instrucciones eran que tenía que ser un periodo histórico contemporáneo, ¿vale? Por eso habría que comparar al autor con Nietzsche o con Ortega y Gasset, algún autor que fuera de la filosofía contemporánea. Pero ahora no, ahora simplemente un momento histórico diferente, con lo cual se puede comparar con algún autor medieval o moderno o antiguo sin ningún tipo de problema, siempre y cuando el autor sea de un tiempo diferente al texto que hemos elegido. Bien, si nos vamos, vamos a salirnos de aquí. Si nos vamos de nuevo a la página que teníamos abierta, nos damos cuenta de que entonces el curso es el curso 19-20 y la duración es de 1 hora y 30 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Que quiere dividir la hora en 4 preguntas, de manera que yo utilizaría aproximadamente 15 minutos para el contexto, 20 como mucho, 15 o 20 minutos para la pregunta del análisis del texto y de las ideas fundamentales, y ya llevaríamos unos 40 minutos, unos 20 minutos o 25 para la justificación, que puede que sea una de las preguntas más largas, llevaríamos como máximo 45 minutos,
y otros 20 minutos o 25 para la pregunta de comparación. Y esto hay que hacerlo bastante, digamos, concienzudamente. Hay que marcarse un tiempo, porque si no, uno se entretiene mucho hablando del contexto, que al final no vale muchos puntos, y se olvida de la comparación que puede valer más, o se olvida de hacer una buena justificación. Es fundamental dedicar el tiempo adecuado a cada cosa, sin extenderse demasiado. Si se dedica todo este tiempo, nos damos cuenta de que con 40 minutos 60, 70, 80, 90 minutos en la hora y media justa. Pero evidentemente siempre mandamos unos márgenes, porque siempre habrá que dedicar 5 minutos como mínimo a la lectura del texto y a subrayar, como ahora veréis que yo voy a hacer, las ideas fundamentales para hacer un breve esquema, aunque sea mental, de lo que queremos desarrollar en este examen. ¿Vale? Después es importante que veamos el examen completo de selectividad. Yo lo tengo aquí para que veáis cómo es, cómo se presenta, al menos en Andalucía. Entonces, ¿cómo se presenta en Andalucía? Nos presentan 4 textos, los 4, cada uno de un autor de los que entra digamos, en los bloques. Así que, de contenido, había 2 bloques de contenido, uno ontoepistémico del ser y del conocimiento y otro bloque ético-político. El que haya elegido, el profesor, hay profesores que lo han explicado todo, otros han elegido una parte. Nosotros concretamente nos hemos centrado más en el bloque ontoepistémico. Entonces, aquí tendríamos el texto 1, que siempre va a ser de Platón, y el texto 3, en este caso, del bloque ontoepistémico, ¿vale? Bloque ontoepistémico. El otro texto que será necesariamente de Descartes, Platón y Descartes. Van a entrar seguro Platón y Descartes. Y el que haya elegido el otro bloque, el bloque ético-político, perdón por la letra, los bloques ético-políticos, también les entrará Tomás de Aquino y Kant. De modo que es tan fácil el examen porque entran todos los autores posibles. Entra Platón, entra Tomás de Aquino, entra Descartes y entra Kant. Así que no hay ningún problema. El alumno que quiera solamente prepararse un autor, que quiera solamente estudiar Platón o Descartes o Tomás o solo uno, puede hacerlo perfectamente porque está seguro que le va a caer ese autor, uno de los textos que están previstos que caiga de ese autor. En este caso vemos que aquí habla de Platón, de la liberación de sus cadenas, que luego comentaremos. En Descartes lo que advirtió que mientras que deseaba pensar que todo era falso, se daba cuenta de una cosa fundamental, que es que yo existo, pienso, luego soy. O sea, esas son las ideas fundamentales de estos textos. Cualquier alumno que estudie solo un autor de los que le han enseñado, Platón, Descartes, o bien Tomás de Aquino o Kant, con eso puede ir seguro a selectividad. ¿De acuerdo? O sea que de estos 4 textos hay que elegir solamente uno, ¿vale? Solamente, imaginemos, elegimos Platón, pues ya está, se hace el examen de Platón y lo demás ya no hay que echarle cuenta. Si elegimos Descartes, pues nada, igualmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a pasar al análisis concreto de las preguntas de selectividad. Bueno, vamos a volver un momentito a lo que hay que hacer. Por tanto, nosotros del apartado A hay que elegir solamente uno de los textos propuestos, que es lo que yo acabo de explicar. Solo uno de los textos. O Platón, o Descartes, o Tomás de Aquino, o Kant. Y responder a las 4 preguntas que hay al final del apartado A. ¿Vale? Vamos a ir al apartado A y veremos que, no sé si, un momentito, aquí, aceptar. Vamos al apartado A y nos damos cuenta de que en el apartado A, que hay 4 textos, tenemos aquí las 4 preguntas. Hay que responder a las 4. Esta sí, esta no puedes elegirlas. Hay que responder a las 4. Pero estas 4 preguntas valen para todos los textos. Valen para el texto de Platón o de Descartes o de quien sea. Las 4 preguntas. ¿De acuerdo? O sea, apartado A, 4 textos. A elegir 1. Apartado B, 4 preguntas. Hay que responderlas todas. Todas esas preguntas referidas al texto que tú hayas elegido. El apartado C es la de rellenar huecos de un pequeño párrafo que hay con huecos que hay que rellenarlo. Y es importante saber que en el apartado C, aceptar, en el apartado C dice ahí, bueno, este es el apartado C, estos son los textos. Este texto pues pertenece a la alegoría de la caverna, pertenece a Platón.
este texto, Tomás de Aquino, pertenece a Tomás de Aquino, este texto, la duda metódica, pertenece a Descartes, y este texto, según Kant, pertenece a Kant. O sea que hay también un textito de cada autor con sus respectivos huecos para rellenar. ¿De acuerdo? Pues de estos textos solo hay que elegir uno. ¿Cuál? ¿El que del autor que hemos elegido el texto? No, justamente no del autor que hemos elegido el texto. Si hemos elegido un texto de Platón para comentar, hay que elegir aquí un párrafo que no sea de Platón. Si hemos elegido Descartes, hay que elegir después un párrafo que no sea de Descartes, para que así el examen sea un poco más completo. Elegimos Platón, comentamos Platón, por ejemplo, comparamos Platón pues, con los sofistas o con Nietzsche, y luego elegimos un texto para rellenar de Tomás de Aquino, de Kant o de Descartes. Y así el examen es completo. Completo, pero facilísimo, ¿vale? Así que, sin más, yo creo que deberíamos pasar al el análisis ya de, bueno, repasamos un momentito las preguntas. Hay que indicar claramente al comienzo del examen el texto seleccionado. Esto hay alumnos que tienen muchos errores muchas veces porque no dicen al principio del examen lo que hay que hacer. Al principio del examen hay que decir, he elegido la opción A, texto 1, y entre paréntesis ponéis Platón, y con eso queda clarísimo que hemos elegido claramente el texto seleccionado. Opción A, texto 1, Platón, y así el corrector está seguro que estamos hablando de Platón. Eso es muy importante. Y después en cada pregunta, en el enunciado de cada pregunta está la valoración, según nos dice aquí. Por tanto, nos vamos a la pregunta 4 y aquí nos dice la valoración. Por ejemplo, cada una valdrá 2 puntos. O sea que la pregunta vale 2, y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8, y otros 2 puntos el texto. Con lo cual es facilísimo ganar 2 puntos con el texto. Si tenéis en cuenta la preparación del examen, si tenéis en cuenta el hecho de que el contexto histórico, cultural y filosófico de Platón o de Descartes o del autor que elijáis lo hacéis en casa y os lo estudiáis de memoria y sabéis que os va a valer perfecto para el examen, y que la relación del autor o del tema, porque es del autor en general, o del tema con otra posición filosófica también lo hacéis desde casa, ya tenéis asegurados 2 y 2, 4 puntos. Y teniendo en cuenta que los textos para rellenar son facilísimos, ya sabéis que solamente estudiando concienzudamente, estudiando el contexto y la comparación, vais a tener asegurado casi un 6 sin prácticamente comentar nada. Con lo cual es un examen absolutamente fácil. ¿Qué es o cuál es el truco fundamental que hay que tener en cuenta? Cosas para que no os bajen la nota tontamente. Esto que voy a poner aquí, la presentación, o sea, una presentación mucho mejor que lo que estoy haciendo yo aquí con esta tableta. La presentación es fundamental, la letra es fundamental. No hace falta que sea una letra bonita y bella, lo que hace falta es que sea una letra clara, una letra legible, que se lea con facilidad. Porque una letra que está escrita así, donde uno escribe cosas así que no se entienden, el corrector dice, mira niño, pues así no leo el examen, o así este examen es imposible de entender, aquí no sé lo que pone. Otra cosa muy importante, la ortografía, pero no tanto la ortografía de poner las tildes como de ortografía, sino la ortografía de, por ejemplo, cosas que son gravísimas, pues no poner Platón con minúscula, por ejemplo, que me encuentro 1000 veces, o Platón sin tilde, o cosas así, ¿no? Es fundamental la escritura, la claridad, la limpieza, el orden de las ideas, la expresión, eso es fundamental. Pero ¿qué ocurre? Que tanto en el contexto como en la comparación tenéis tiempo de sobra para prepararlo bien en casa, para preparar una buena expresión, un buen contexto, una buena comparación con el autor que queráis. Es libre, con tal de que sea de un periodo histórico diferente, eso sí, ¿vale? Así que el examen no tiene ninguna excusa para no sacar como mínimo, o sea, la nota más baja debería ser un 7, de personas que han hecho un buen contexto, una buena comparación, han hecho un comentario mediocre y se han equivocado en algún hueco de las preguntas, pero debería ser perfectamente fácil sacar un 7 o un 8. Este examen está hecho para que quien quiera pueda sacar buena nota en selectividad, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de pega. ¿Qué ocurre? Que es cierto que tanto en la identificación de las ideas como en la justificación de esas ideas
los alumnos suelen tener problemas. Pero daos cuenta que solamente os estáis jugando 4 puntos. Muy mal hay que hacerlo para tener 0. Con lo cual, bueno, yo ahora os voy a dar las claves fundamentales para que podáis pues hacer un comentario digno de las ideas fundamentales de cada texto y sepáis lo que significa explicar las ideas y sepáis la diferencia entre explicar ideas y justificar esas ideas, que es la parte donde los alumnos míos, al menos los míos, suelen tener mayor dificultad. Voy a ir sin más a explicar el primero de los textos, que es el texto de Platón. Vamos a leer el texto brevemente. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas. Una persona que haya estudiado, nada más que ve esto, se da cuenta perfectamente de que si está liberándose, ¿la liberación de quién? Pues esto estamos hablando, y siempre va a ser así, del mito de Platón de la caverna, ¿vale? El mito de la caverna, donde Platón nos expone esos prisioneros que están presos, atados en una cueva en el interior. Por eso ahora es una liberación, ¿vale? Así que leemos el texto para que veáis cómo yo iría subrayando las ideas fundamentales. Por ejemplo, yo subrayaría cadenas, ¿vale? Ahora os explicaría por qué. Después, una curación de su ignorancia. Eso también lo tendría bastante en cuenta, la ignorancia. Y curar la ignorancia. Curar la ignorancia, evidentemente, va a ser saber. Y ahora, ¿qué pasaría? Analiza, examina, analiza. ¿Qué pasaría si les ocurriese esto que va a contar? Que uno fuera liberado. Volvemos a tener aquí la palabra liberación, liberado. Y esto es importante. Voy a cambiar de color porque me parece importante señalarlo. Y forzado, ¿vale? Forzado a levantarse de repente, ¿vale? Volver el cuello, marchar, etcétera, ¿vale? Todo esto es forzado. Que lo voy a poner de ese color ahora aquí porque me lo permite el ordenador. Y después va mirando a la luz, a ver qué significa la luz. Son ideas fundamentales de este texto. Y claro, sufre y se encandila. Encandilar es lo mismo que se diría en un lenguaje más vulgar nuestro. Ay, que no me permite escribir fuera del texto. Bueno, vale, pues no importa. Como no me permite escribir fuera del texto, voy a pasar a otra, lo voy a abrir con Paint, que es un poquito más práctico. De acuerdo, pues entonces estábamos aquí diciendo que examináramos el caso de la liberación, esto era importante porque fuera liberado, ¿vale? Esto es liberación y liberado de sus cadenas. Y cadenas, vamos a marcarlo con otra color, porque esta es una idea fundamental. Y otra idea también, vamos a ir marcando ideas diferentes, lo que es curación de su ignorancia. Esto es otra idea fundamental, lo curamos. Así, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si además de ser liberado es que fuera forzado? No es voluntario, ¿vale? Levantarse, volver el cuello y marchar. ¿Pero qué? Marchar mirando a la luz. Esta es otra idea fundamental, que lo he puesto en el mismo color de ignorancia porque están relacionados la ignorancia con la luz. ¿De acuerdo? Al hacer todo esto, esta persona sufre. Es liberado, es forzado y sufre. ¿Por qué? Por el encandilamiento. Yo os estaba diciendo encandilamiento, vamos a ver si puedo escribir aquí encandilamiento. Así no escribáis vosotros en selectividad, ¿eh? Encandilamiento es lo mismo que deslumbrarse. Cuando decía en mi pueblo, este tío está encandilado, es que está deslumbrado, es que está como, viene de candil, candil, que es de lámpara, de luz, de alguna luz que te da en los ojos y te deslumbra, o te encandila, o te descandilas. Hay muchas formas de decirlo, ¿de acuerdo? Encandilamiento, por deslumbramiento, ¿vale? Pues resulta que cuando se deslumbra es incapaz de percibir, vamos a ponerlo también con el color de la ignorancia, incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Vale? Estas sombras es fundamental, y son aquellas cosas. A ver cuáles son aquellas cosas. Se puede comentar un texto larguísimamente con muchas cosas en cada frase. Vale, pues ahora le pregunto, ¿qué ocurriría si se le dijese que lo que había visto antes, eran fruslerías? Fruslerías son cosas sin valor, como cuando dijéramos bisutería, ¿no? Cosas sin importancia. Y sin embargo, que ahora está más próximo a lo real o vuelto hacia cosas más reales, ¿vale? Entonces, todo esto habría que comentarlo, habría que hablar de todo esto, ¿vale? Si se le demostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique. Y entonces, claro, tendrá dificultades y piensa que las cosas que veía antes son más verdaderas.
que las que se le muestran ahora. Así que aquí lo que está claro, digamos que habría que diferenciar el texto, yo por lo menos lo veo como que hay dos partes, ¿no? Dos partes. Lo de antes, lo que veía antes y lo que ve ahora. ¿Vale? Lo que veía antes, lo que había visto antes, yo lo pondría entre comillas, lo comentaría, ¿vale? Bueno, empezaría diciendo, este texto que pertenece a Platón, República, libro 7, Platón nos está hablando, nos está explicando su teoría del conocimiento o epistemología, donde nos habla del verdadero conocimiento o episteme frente a un conocimiento menos verdadero o con menos, eso, con menos entidad, que es la opinión, o bueno, me iba a poner opinión, vamos a ponerlo bien, o doxa, ¿de acuerdo? Episteme y doxa. Pero, puesto que Platón utiliza muchos mitos, comparaciones y alegorías, en este caso estamos frente a un texto donde nos expone esta teoría del conocimiento con su conocidísimo mito que se llama mito o alegoría de la caverna, donde Platón nos habla de unos prisioneros que han vivido en una caverna y que no conocen la verdadera realidad, sino que se están mirando a un muro atados de pies y de cuello para no poder moverse y que todo lo que han visto en su vida son simplemente sombras. Y ya aquí al hablar de sombras, enlazaría con el texto y diría, como dice el texto, esas cosas cuyas sombras había visto antes, porque son prisioneros que están en una caverna y que solo ven realidades falsas o semifalsas, al menos no completamente verdaderas, es lo que se denomina doxa en griego y que se traduce al lenguaje, al español, al castellano, por opinión. Perdón, opinión. Bueno. Bien, pues, ¿qué es lo que había antes? Concretamente en este texto, Platón nos está hablando de esa liberación de uno de los prisioneros, de esa situación de esclavitud o de sometimiento que tenía, donde estaba dentro de la caverna desde su nacimiento. Pues en ese texto que habla de la liberación nos divide claramente la forma que tenemos de enfrentar la realidad en dos momentos. Antes, o sea, antes de la liberación, antes de ser libres, y después de ser libre. Ahora, ¿qué es después? Después, esto es, cuando somos libres, estamos libres de las cadenas. Estamos libres de cadenas. Antes estamos atados por cadenas, ahora somos libres. ¿Y qué son las cadenas? ¿En qué consisten las cadenas? Aquí vendría mi primer análisis. Las cadenas que nos atan consisten o son o equivalen a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo son las cadenas que nos atan al mundo sensible. Así que tendríamos que hablar de que estos prisioneros realmente son prisioneros porque viven en el mundo sensible. ¿Vale? Todas estas cosas a mí me gusta pintarlas antes de desarrollar el análisis del texto. Estos prisioneros viven en el mundo sensible porque están atados. ¿Y qué es lo que nos ata a nosotros al mundo sensible? Pues nuestro cuerpo. Pero ¿quiénes somos nosotros si no somos nuestro cuerpo? Porque Platón acepta el dualismo antropológico, esto es, que tenemos también un alma. Así que cuando el alma es capaz de liberarse de alguna manera del cuerpo, muriéndose, puede ir al mundo de las ideas, pero sin morirse, sí puede llegar a liberarse de las cadenas, siempre mediante un proceso de curación. Por eso cuando curarse es librarse de una enfermedad o de un mal. ¿Qué es lo malo que tiene el hombre? El cuerpo, según Platón. Nuestro cuerpo nos ata al mundo sensible. Y si somos capaces de soltar esas ataduras, de liberarnos, de despegarnos, separarnos de nuestro cuerpo de alguna manera y curarnos de todo lo que nuestro cuerpo nos indica, estaremos curados o liberados de la ignorancia. ¿Por qué? Porque dentro del mundo sensible, hacemos un poco más, en el mundo sensible solamente hay cosas materiales. Y la única información que tenemos es la información de nuestros sentidos. Y la información de nuestros sentidos es una información que nos la da nuestro cuerpo. Por tanto, esto es lo que nos produce es ignorancia. Y la ignorancia es simplemente opinión. Y lo que nos está diciendo Platón en este texto es que tenemos que
liberarnos del cuerpo, liberarnos de nuestra ignorancia e ir hacia la luz, otro de los conceptos que aparecía aquí. Mirar a la luz. La luz, evidentemente, en el caso del mito de la caverna, es la luz de un fuego que había en la puerta, pero la luz en realidad equivale a la verdad o a la sabiduría. ¿Vale? Hay que mirar a la verdad. La verdad, en el camino hacia la verdad, tiene varias etapas, ¿no? La primera de las etapas es la que hay cuando uno gira la cabeza, vuelve el cuello, gira la cabeza y ve cosas que ya no es lo que había visto antes, sino que son cosas más reales, ¿vale? ¿Y dónde están esas cosas más reales? Voy a intentar, voy a borrar un momentito aquí porque si no, esto no. ¡Ay, no! Que no, eso no se puede hacer aquí así, porque entonces está mal. Bueno, ¿cuáles son esas cosas más reales? Esas cosas más reales son las que pasan, voy a ponerlo aquí en este color, las que pasan del otro lado del tabique. Las que pasan del otro lado del tabique. ¿Qué tabique? El que haya estudiado el mito de la caverna sabrá que dentro de la caverna, supongamos que esta es la entrada de la caverna y aquí está la caverna, dentro de la caverna había un tabique, vamos a pintarlo así, y aquí detrás del tabique estaban los prisioneros atados de pies, vamos a poner aquí el ojito, ¿vale? Estaban aquí atados los prisioneros mirando a esta pared. Y por aquí detrás del tabique, pasan unos hombres que llevan objetos en la cabeza, como por ejemplo un jarrón. Y estos pobres prisioneros solamente pueden ver aquí en la sombra del jarrón que se proyecta en la pared. Con lo cual, este prisionero cree que ese jarrón es el verdadero jarrón. Cuando obligamos al prisionero a salir de la caverna, a dar la vuelta al tabique y a colocarse aquí detrás, mirando a la luz del fuego que hay aquí al principio, aquí en la entrada de la caverna, supuestamente hay un fuego, pues lo que ocurre con este prisionero es que este prisionero se deslumbra por esta luz que le da. Y cuando está deslumbrado, no ve nada, porque está sin visión. Y entonces no ve este jarrón. Pero ¿qué ocurriría si le dijésemos a este prisionero que este jarrón que está aquí es más real que este que él veía antes? Si él lo veía antes con mucha claridad, porque estaba acostumbrado a vivir en la oscuridad, y ahora por culpa de la luz, de la verdad, de la sabiduría, resulta que no entiende nada y que no ve nada, él creería que este jarrón, que es el verdadero, es un jarrón menos verdadero, aunque es más verdadero. Así que lo que Platón está planteando en este texto es que cuando las personas son liberadas del mundo material e conducidas al mundo inteligible donde están las cosas inteligibles o ideas, en este momento, aquí, las ideas se conocen mediante la razón. La razón es propia del alma, no del cuerpo, y nos da un conocimiento verdadero o episteme. Platón lo que nos está contando es cómo un prisionero pasa del mundo sensible del conocimiento o de la ignorancia, de la opinión, del falso conocimiento de la realidad sensible al mundo inteligible, a la verdad y al conocimiento de la verdad inteligible mediante la razón. Y este proceso por el cual pasamos de una simple opinión a un verdadero conocimiento se denomina en Platón dialéctica. Es el camino hacia la verdad, hacia la luz, hacia la sabiduría, hacia el bien, que al final la verdadera luz será la que componga el bien. ¿De acuerdo? Teniendo esta idea clara, nos damos cuenta que Platón nos está explicando que cuando uno empieza el camino hacia la verdad, el camino hacia la sabiduría, cuando uno empieza a saber más, a mirar hacia la verdad, en ese momento uno siente dificultades, le cuesta trabajo comprender cómo es posible que haya un mundo inteligible más real que el mundo sensible. ¿Cómo es posible que las ideas sean más reales que las cosas físicas que podemos tocar? ¿Cómo es posible que nuestro cuerpo sea realmente menos real que nuestro alma? Eso le cuesta mucho trabajo a nuestra mente pensarlo y comprenderlo. Por eso cuando queremos que nuestros alumnos aprendan filosofía, en realidad tenemos que forzarlos, tenemos que obligarlos a que nos escuchen. Y una vez que los obligamos, al principio no entienden nada, están deslumbrados por las ideas, por la luz de la verdad. Están deslumbrados hasta que su mente, su vista intelectual, su vista espiritual, empieza a acostumbrarse a ver la verdad, empieza a acostumbrarse a usar ideas, conceptos abstractos y empieza a darse cuenta de que todo lo que conocía antes era menos verdadero que lo que conoce ahora, que es más verdadero, que es el mundo de las ideas.
Este camino es la dialéctica y esto es de lo que habla fundamentalmente el texto. No habré que comentar nada más ni nada menos. Estamos hablando de la dialéctica, de la episteme, de la opinión, del cuerpo, las cadenas son el cuerpo, la curación de la ignorancia, la luz, las cosas que pasan por el otro lado del tabique, etcétera, que son muy parecidas a las ideas más sencillas. Las cosas que pasan por detrás del tabique son como las ideas más sencillas, pero las verdaderas ideas están fuera de la caverna, en el mundo inteligible. El interior de la caverna es el mundo sensible y el prisionero tiene que salir de la caverna hasta que llegara a comprender, a llegar a ver el sol, que sería el bien. ¿Vale? Yo creo que esto no se puede hacer en selectividad, esto es 20 minutos de análisis, pero si tenéis esto pensado y hecho, y tenéis cómo podemos empezar, por dónde podemos seguir y a dónde tenemos que terminar, tendríais un buen análisis del texto. El texto hay que pintarlo, hay que subrayar las ideas fundamentales, el texto hay que leerlo para hacer un buen comentario de texto. ¿Qué haría un mal alumno? Esto es lo que haría un buen alumno. ¿Qué haría un mal alumno? Pues miraría el texto y diría, es el mito de la caverna. Como todos los textos que van a caer son del mito de la caverna, yo en la pregunta 2 simplemente cuento el mito de la caverna. Podría ser. Pero sería una forma de analizar el texto mucho más vulgar, mediocre y por supuesto no tendría los 2 puntos de la pregunta. Y ahora viene la parte más quizá difícil, no vamos a guardar esto, la parte más difícil que sería la pregunta de la justificación. Vamos a buscar las preguntas y veamos, vamos a abrir con Paint. Y vamos a ver la pregunta 2, ya la hemos puesto, que sería la pregunta esta, que es identificar y explicar las ideas contenidas en el texto. Es lo que hemos estado haciendo en el momento anterior. Pero ahora viene la cosa que a los alumnos les cuesta más trabajo, que es la justificación de esas ideas. Y ahora lo que hay que hacer, ¿qué es? ¿Qué es justificar? ¿Qué significa justificar algo? Pues es decir, el por qué el autor, por tanto hablando de causas, ¿por qué el autor dice eso? ¿Qué es lo que le ha llevado al autor a pensar eso? ¿De dónde procede el razonamiento del autor para llegar a ese texto que hemos leído? Y también el para qué. ¿Para qué? ¿A dónde va la finalidad que el autor tiene a la hora de escribir esto? O sea, ¿por qué Platón escribe el mito de la caverna? ¿Y por qué Platón nos está hablando de una liberación de la caverna? ¿De acuerdo? Entonces diríamos, ¿por qué? Veamos aquí. ¿Por qué Platón nos habla del mito de la caverna? Pues nos habla del mito de la caverna porque él está interesado en alcanzar la verdad, quiere saber si la verdad existe o no, y por tanto esta teoría del conocimiento, y quiere hacer entender, quiere enseñarnos la diferencia entre, como hemos dicho, y siempre hay que hacer referencia a la pregunta anterior, entre simple opinión y episteme o conocimiento verdadero. Aquí se podría incluir el tema de los diferentes tipos de opinión, como la imaginación o la creencia, y los tipos de episteme, como el pensamiento discursivo o la intuición intelectual, lo que sea, los tipos de episteme, y que todo esto lo explica el Platón en otra alegoría también, que usa para esto, que es la alegoría de la línea dividida. Esto se podría dividida, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que podía justificar por qué Platón está hablando de este mito de la caverna. Además, Platón tiene una finalidad. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de toda la filosofía de Platón? Perdón. La finalidad de toda la filosofía de Platón es una finalidad política. Platón lo que quiere al final es justificar un sistema político que sea justo. Está buscando la justicia, está buscando el bien, está buscando, por tanto, no solamente entonces la justicia política y el bien político, sino también el bien ético. Esto es lo que Platón quiere, esto es lo que Platón persigue. Y esto es lo que justifica que Platón esté haciendo toda esta disquisición sobre el conocimiento y sobre el pensamiento de la verdad y salir de la caverna. ¿Por qué? Porque si alguien puede salir de la caverna y conseguir mirar al bien, que es el sol, entonces sería sabio. Y según la teoría intelectualista moral de Platón, el sabio siempre actúa éticamente bien. Por tanto, a Platón, le interesa que quede muy claro con su mito de la caverna que hay personas que pueden, mediante la dialéctica de la que hemos hablado antes,
que hay personas que pueden llegar a alcanzar la sabiduría, hay personas que pueden llegar a alcanzar la episteme, y por tanto que hay personas que necesariamente, por eso es el intelectualismo moral, hay personas que necesariamente son buenas, buenas por necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, si hay personas buenas por necesidad en política, ¿quién debería gobernar? ¿Debería gobernar alguien en política que buscase su propio interés egoísta o incluso un malvado, un interés malvado de dominio del mundo? No. Debería gobernar la persona que sea sabia, el gobierno de los sabios, porque eso significa el gobierno de los buenos. Por tanto, esta es la aristocracia aristotélica y y junto con la búsqueda de la verdad, todo esto es lo que justifica que Platón esté hablándonos del mito de la caverna. El por qué y el para qué Platón escribió ese texto. Y si tenemos estas ideas claras, será muy fácil, digamos, desarrollar casi todo el pensamiento de Platón en el examen, sin que sea un rollo que yo suelto, que digo, ahora te cuento el mito de la caverna y luego te hablo de la política, pero sin conexión, sin saber por qué. Y te hablo del mito de la caverna, del intelectualismo moral y también de la línea dividida. Porque sí, para que se vea que me lo sé. No, hay que intentar que la tercera pregunta sirva para justificar el texto. Y con lo que yo os estoy diciendo aquí creo que es más que suficiente. Pues bien, creo que por hoy es suficiente con lo que hemos visto. Hemos visto el examen de filosofía en general y hemos puesto un ejemplo concreto de Platón para que se vea cómo yo personalmente haría una lectura, un análisis de las ideas fundamentales de un texto, haría un pequeño esquema, desarrollaría ese análisis y posteriormente lo justificaría diciendo por qué y para qué el autor tuvo que o pensó que era bueno escribir ese texto. Espero ayudaros para la selectividad. Sin más, un saludo, que os vaya muy bien y os deseo mucha suerte. Hasta la vista.